Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera novela escrita. En esta ocasión vamos a continuar hablando de un tema. ¿Puede el ADN de los colores en acuarela seguir dándonos información? Vamos a ver la decodificación de 3 tonos más con la técnica de la acuarela y vamos a descubrir todo lo que tiene para contarnos, pero primero vamos a hacer un resumen de qué se trata el ADN de los colores en acuarela. Vamos a ver el resumen. En nuestra anterior presentación hablamos sobre la decodificación de los 3 colores primarios en la acuarela. Hablamos del azul ultramarino y del amarillo y del rojo de cadmio. En esta ocasión vamos a tomar 3 colores complementarios, pero antes vamos a hacer un repaso para entender la clave del ADN de los colores en el arte. Y todo radica en los pigmentos. Los pigmentos son aquella materia o material que le permite a los artistas transmitir colores a la superficie, ya sea esta un papel, puede ser un muro, como también un tejido. Los pigmentos tienen diferentes fuentes de orígenes. Habíamos conversado que hay fuentes de origen natural, ya que pueden venir de la propia tierra, de minerales, de piedras semipreciosas y preciosas, también de fuentes orgánicas. Y también habíamos explicado acerca de la generación de pigmentos sintéticos, que son creaciones de la mano de la ciencia y la química en laboratorios, pigmentos que pueden reproducir las bondades en cuanto a color de los pigmentos naturales, pero también desarrollan nuevas ventajas para los artistas. Es así como vamos entonces a conocer 3 colores y las fuentes de sus pigmentos para decodificar el ADN, y vamos a hacer este análisis en 5 temas. En lo histórico vamos a ver lugares y momentos del tiempo en donde el hombre ha descubierto los pigmentos que le brindan los colores para el arte. En la parte técnica veremos los avances de la ciencia, descubrimientos de la química en laboratorios donde se desarrollan pigmentos nuevos que mejoran las fórmulas con ventajas para los artistas. Pasaremos también a la parte creativa y descubriremos cómo los artistas a lo largo del tiempo han empleado todos los pigmentos que se han ido descubriendo. También veremos datos curiosos, hasta místicos, acerca de cada uno de estos colores, y les daremos también una visión personal a través de mis impresiones al emplear los 3 tonos escogidos para este video a la hora de pintar mi propia obra en acuarela. Es así como estamos listos para empezar con nuestra decodificación. Nuestro primer color, un verde que está inspirado directamente de una piedra preciosa. Vamos a conocerlo. El primer color en acuarela a analizar y decodificar su ADN es el verde esmeralda, un verde de tonalidad azulada que se asemeja al color de las piedras preciosas que le dan su nombre, las esmeraldas. El verde esmeralda es también conocido en el arte como el verde París o el verde veronés. Las esmeraldas tienen una presencia de un verde azulado debido al vanadio y cromo en su composición. Lo que hace el pigmento verde esmeralda es reproducir la sensación o el efecto de estas piedras preciosas. Y es que de hecho, comercialmente hablando, el pigmento verde esmeralda fue producido a inicios del siglo XIX. En el año 1814 se tienen registros de su fabricación en la región de Schweinfurt, en Alemania. La historia del verde esmeralda nos llevará a conocer una fórmula que creó un color muy popular en el arte, para luego recibir una prohibición y tener que ser reformulada. Para esto tenemos que conocer la parte técnica de este pigmento. La generación del pigmento verde esmeralda venía por mezclar y calentar una serie de elementos: cardenillo de cobre más arsénico blanco y vinagre, el cual también se molía el sedimento, el aceite de linaza. El resultado, un pigmento que me brindaba un color verde realmente muy llamativo, muy vibrante y con mucho poder de fijación. De hecho, este color se volvió tan popular porque daba un brillo que no era comparable a ningún otro pigmento también a base de cobre, y lo acercó muchísimo más a merecer el nombre que tiene, verde esmeralda, asemejando el brillo de las piedras preciosas. Pero tenía 2 grandes desventajas esta fórmula original del pigmento verde esmeralda. La primera es que cuando se mezclaba el color con otros colores que contenían sulfuro en su composición para la época, para inicios del siglo XIX, como el rojo vermillón, el amarillo de cadmio de la época, el azul ultramarino, lo que sucedía es que se oscurecía. Y también, debido a la presencia de arsénico, pues se entendió que esta fórmula original era altamente tóxica, por lo cual se dio su prohibición. Ya para inicios del siglo XX,
el pigmento verde esmeralda como tal había salido de lo que era el uso aprobado para los artistas. Tuvieron que entrar fabricantes como el fabricante inglés Winsor & Newton y generar una nueva fórmula. Para ya los años 30, en el siglo XX, se generaron los pigmentos talo, que son pigmentos verdes y azules que provienen de variantes de cobre. Aquí es donde aparece una nueva formulación para generar un verde esmeralda para los artistas y tenía realmente todas las propiedades que se buscaba. Tenía un buen color, una buena fijación en el papel, un buen brillo y sobre todo era químicamente estable y seguro para el uso de los artistas al momento de pintar. La parte creativa con respecto al ADN del verde esmeralda en acuarela, tenemos que la fórmula original, a pesar de sus desventajas y de la presencia de arsénico que lo hacía tóxica, pero que se desconocía para la época, pues en el siglo XIX, debido a que su costo de producción era muy bajo, se popularizó tanto el empleo de este color que pasó a ser parte de otros elementos de la moda y de la decoración. Se empleó para darle color a tejidos, a telas, a pinturas de paredes y papel tapiz. Y con la nueva fórmula para el pigmento verde esmeralda, este ADN mejorado para este color en acuarela, los artistas tuvieron la mejor solución porque el mismo reproducía las mejores características de la fórmula original. Un verde que se asemejara lo más posible a la piedra preciosa esmeralda, y es que deja una capa de un color verde puro y limpio, puede trabajarse dejando una textura opaca, pero también cuando la luz se posa sobre el papel, el color transmite un brillo especial. Y en la parte mística o curiosa del ADN del verde esmeralda, se dice que la fórmula original era un color por el cual morir, no solamente por la presencia de arsénico que hacía tóxico su uso, sino que como se había popularizado tanto por su bajo costo de producción, se volvió parte de los ambientes, en los vestimentas cuando se le daba color a los tejidos o a la tela, o también en el papel tapiz, en las pinturas de paredes de las habitaciones y de los espacios, es decir, que un lugar con este color verde esmeralda se podía convertir en un sitio realmente peligroso. Se dice que es lo que le pasó a Napoleón, que encontró una trampa de muerte en su última morada en Santa Elena, porque el papel tapiz de su baño había sido la causa de su fallecimiento. Y es que se entendía que al tomar humedad, tanto los vestidos verde esmeralda como los recintos pintados o tapizados con verde esmeralda, pues se emanaban gases tóxicos. Así que Napoleón encontró en el papel tapiz verde esmeralda de su baño la razón de su fallecimiento en su última morada en Santa Elena. En la parte personal, a la hora de utilizar verde esmeralda, por supuesto, la fórmula mejorada libre de tóxicos es un color que transmite muchísimas emociones, desde la esperanza, la idea de vida, de vitalidad, de energía y la naturaleza. Es un tono que me gusta emplearlo cuando estoy pintando precisamente todo lo que tiene que ser el verdor de un ambiente, de un paisaje. Y a veces, si no lo tengo a mano porque no tengo un tubo verde esmeralda o porque tengo un juego de acuarelas que no lo trae, trato de lograr esta tonalidad. Usualmente los verdes que incluyen los juegos de acuarela son verdes mucho más azulados. Lo que hago es combinarlo con amarillo hasta lograr este color verde muy puro, muy limpio y que da esa sensación de vida, como les comparto. También fue la fuente de inspiración para mi primera novela escrita, Tentación color esmeralda. Así que me ha llevado el verde esmeralda a hacer muchísimos ensayos en acuarela, buscando toda su belleza y conociendo realmente todas las emociones y el misterio que evoca. El verde esmeralda, un color que le hace honor a la piedra que inspira su nombre, porque realmente en la acuarela es un tono precioso. El segundo ADN a decodificar de un color en acuarela es el rosado o madder o granza rosa, según muchas traducciones en las presentaciones que se encuentran en español. Es un tono rosado que va desde una capa transparente muy suave a un tono mucho más vibrante, y proviene el pigmento originalmente de las raíces de una planta, la rubia roja o rubia rojiza. Esta es una planta cuyo nombre científico es la Rubia tinctorium y pertenece a la familia de plantas rubiáceas. Tenemos que entender que de la raíz de la rubia rojiza se obtiene entonces un tinte natural que se popularizó grandemente en la antigüedad. Hay registros que para el año 1500 a.C. había ropaje teñido de este tono rosado, el rosado madder, en antiguas civilizaciones.
en Grecia, en Roma y en Egipto. Cuando se realizaron las exploraciones de la tumba de Tutankamón, incluso se encontró ropaje ceremonial que tenía esta tonalidad del rosado madre o granza rosa. También hay otras huellas en sitios, por ejemplo, en la antigua ciudad de Corinto y también en las ruinas de Pompeya. La raíz de la rubia rojiza llega a Europa gracias a los cruzados y ya para el siglo XIII su cultivo era promovido en todo el continente, especialmente lo promovió Carlomagno y destacó los sembradíos en la zona que ocupan hoy los Países Bajos. Debido a su composición arenosa, eran los suelos ideales para el cultivo y siembra de la rubia rojiza y por ende para la obtención del tinte del pigmento natural rosado madre. La parte histórica del ADN del rosado madre también nos revela que para el siglo XIX era muy costosa ya la que era la producción y la extracción del tinte natural de las raíces de la rubia rojiza. Es aquí donde entenderemos mucho más la parte técnica del ADN de este tono, ya que los avances de la ciencia y de la química permiten darle una solución. Es donde entra un personaje clave, el químico colorista George Field, que comienza a estudiar la raíz de la rubia rojiza, no solamente para encontrar un método más económico para extraer el tinte natural, sino que también buscó mejorarlo. De hecho, no solamente logra extraer el color, sino que el mismo sea más vibrante y con un mejor poder de fijación. Esto hizo un verdadero cambio en lo que sería la historia de este color. Estos estudios se hicieron a inicios del siglo XIX, en 1805, pero es hasta 1854 que llega el otro personaje clave. Llega William Newton, cofundador de la marca inglesa de materiales de arte Winsor & Newton, y conociendo de los estudios realizados por el químico Field, obtiene todo el análisis que él había realizado. Compra 10 volúmenes tras el fallecimiento del científico de todos los estudios, de todas las anotaciones que había hecho para trabajar con las raíces de la rubia rojiza y obtener el pigmento para el rosado madre, convirtiéndose esto en una especie de receta o fórmula secreta para lograr este color. Y fue parte así de los inicios o de la fundación de la marca inglesa Winsor & Newton, convirtiéndose en un color exclusivo de esta marca. Los pigmentos para el rosado madre obtenidos por Winsor & Newton al comprar la receta secreta de la mano de lo que fue el estudio que hizo el químico George Field, se convirtieron en pigmentos también que no podían ser reproducidos y que generaban distintas variantes, no solamente el rosado, sino también el morado y el chocolate. De hecho, los estudios de Field y que fueron adquiridos por Winsor & Newton revelan que precisamente se mejoró lo que era el tinte natural, porque el tinte natural de la rubia rojiza, de la raíz de esta planta, era soluble al agua, pero los pigmentos que desarrolló Field y que adquirió la marca inglesa eran insolubles, lo cual es un gran aporte para el arte a la hora de pintar porque equivale a mayor fijación del tono en el papel. De hecho, este descubrimiento, este nuevo pigmento o formulación para el rosado madre es clasificado químicamente como pigmentos de laca orgánicos. Esto significa que se mezcla un tinte orgánico con un aglutinante inerte. En este caso sería llamado un mordiente, que en muchas ocasiones son sales metálicas, y de la presencia de estas sales metálicas es que se generan otros colores también, como mencionamos el morado y el chocolate. Así como el rosado madre, en su composición técnica, en su ADN, encontramos un color que es exclusivo. Es cierto que de la raíz de la rubia rojiza en el siglo XIX se sintetizaron otros colores, como el color carmín alizarina, pero su color no es comparable al de rosa madre porque precisamente este color va desde tonalidades muy suaves, rosadas, casi transparentes, a un color muy vibrante y que identifica precisamente su presencia, y es un color, como dijimos, que también es exclusivo, que solamente lo tiene esta marca inglesa Winsor & Newton. La parte creativa del ADN del color en acuarela rosado madre entendemos que es el resultado de una forma exclusiva. El fabricante inglés Winsor & Newton describe que aunque el proceso ha variado con el tiempo, el resultado sigue siendo el mismo, un rosado de las mismas características que generó la experimentación del químico George Field. Es un rosado que se distingue porque puede ser incluso utilizado como un glaseado transparente, porque deja en su capa más diluida una huella rosada muy delicada. De hecho, grandes artistas, grandes pintores lo han utilizado desde
desde su aparición. Por ejemplo, el gran pintor de la luz J.M.W. Turner lo ha empleado en su obra. También grandes paisajistas y pintores ingleses se valieron del rosado madre. Y es que cuando escogían un tema que tenía mucha delicadeza, mucha elegancia, el rosado madre resultaba el pigmento, el color ideal para transmitir precisamente toda esa sofisticación que un tono tan distintivo como este solamente puede dar. En la parte mística o curiosa del ADN del rosado madre, el fabricante inglés Winsor & Newton también ha compartido que su proceso de manufactura, tanto para el pigmento en óleo como el pigmento en acuarela, toma alrededor de 13 semanas. De hecho, el químico George Field, el creador de la fórmula secreta que posee la marca inglesa, también en sus notas dejó las especificaciones del laboratorio que diseñó para la manufactura de estos pigmentos y es la base para el laboratorio existente de la fábrica de Winsor & Newton. Y es que toda esta historia de un color que se genera por una fórmula o una receta secreta me recuerda mucho a narrativas que también tomaban la idea de una fábrica inglesa donde había un secreto para la producción. No sería necesariamente sobre pinturas, pero a veces era sobre dulces y caramelos, como el cuento de la fábrica de chocolate y Willy Wonka. Bueno, en el caso del rosado madre tenemos todos estos elementos y no es una historia de ficción, es una historia verdadera que a base de una receta secreta nos da un resultado real, que es un producto, un color para el arte. Y en la parte personal del ADN del rosado madre en acuarela, les cuento que a la hora de pintar con esta bella técnica, usar tonos rosados es parte de mi sello personal. Me gusta emplear un rosado fuerte, un fucsia intenso, pero el rosado madre lo encuentro muy especial porque me gusta mezclarlo con tonos rojizos, naranja, con el propio fucsia intenso para generar a su vez otros rosados. También es muy especial ver esa manera que tiene de transparentar, es que de hecho de su forma más diluida sale un glaseado con una huella rosada muy suave pero que se percibe a la vista y puede seguir construyendo progresivamente su intensidad. También el rosado madre, pues me encontré con él en oferta, es decir, allí a muy buen precio, una presentación de un tubo de 21 mililitros y así pude experimentar pintando con el rosado madre. No conocía para esa época toda esta historia detrás de su ADN, así que es una gran anécdota de vida porque fue encontrar un verdadero tesoro a un precio inigualable, una historia inolvidable. El tercer y último color a analizar su ADN en acuarela es el violeta de dioxazina, un color que va desde el morado intenso hasta una capa suave violeta azulada. Históricamente hablando, el color violeta aparece como un tinte natural y nos lleva a conocer la leyenda del filósofo Heracles. Se dice que Heracles estaba caminando en la región del Tiro, Líbano, por la playa con su perro, cuando observa que en la boca del mismo hay una especie de mancha morada. Así que busca la razón de esta mancha y descubre que viene de la secreción que producían caracoles marinos, caracoles tipo Murex. Así surge el tinte natural de morado de Tiro. Se convierte en este color no solamente en un tinte para darle así esta tonalidad a tejidos y telas, a vestimentas ceremoniales, sino que por este poder de fijación que tenía y por esta capacidad de transmitir este color se populariza tanto que se convierte en un tinte muy buscado, pero el proceso para dar color era muy demorado y sobre todo costaba muchísimo porque tomaba miles de caracoles marinos hasta completar una vestimenta. Morado de Tiro se convierte así en un símbolo de lujo y de poder, pero a su vez en un color muy popular y elegante. Entendemos así que el surgimiento del tinte natural morado de Tiro fue producto del azar, de la suerte, y también lo sería su reemplazo sintético. Vamos a ver la parte técnica del ADN de este color violeta. Y es que por azares del destino nuevamente se descubre una forma de generar el color violeta. De hecho, hacia finales del siglo XIX, en 1856, el joven científico William Perkins estaba trabajando en el laboratorio del ático de la casa de su familia. Él estaba buscando una fórmula para hacer una especie de cura para la malaria a base de quinina sintética. Cuando descubre que de sus experimentos surge una masa, un subproducto que tiene un intenso color morado acompañada de otra que tiene un tono malva.
De hecho, es así como surgen dos colores y se genera el pigmento sintético para producir precisamente el color violeta, que resultaba mucho más económico que los tintes naturales. Hacia finales del siglo XIX se revoluciona nuevamente y las vestimentas y los tejidos adquieren este color morado a base de este pigmento sintético. Como se estaba en los albores de la revolución industrial, el descubrimiento de Perkins resultó ser un negocio no solamente muy lucrativo, muy exitoso, sino también fue la puerta para que se desarrollaran más pigmentos sintéticos que llegarían entonces también al mundo del arte. Es así como podemos entender, por ejemplo, cómo fabricantes como la marca inglesa Winsor & Newton obtienen el violeta de dioxiazina. Ellos utilizan el pigmento violeta número 23 para crear este color, y de hecho este tono en la acuarela sale como una masa oscura cuando comienzas a trabajarlo, pero cuando lo diluyes va apareciendo el color morado y aparece también una capa de tono violeta azulado muy preciosa y distintiva. Winsor & Newton añade el violeta de dioxazina dentro de su gama de colores en acuarela en la década de los 60, pero tenemos mucho más que entender acerca del ADN de este color. Veamos la parte creativa. En la parte creativa podemos mencionar que el color morado como un tono es el resultado de la unión del azul y del rojo. Se ubica entre estos colores en un círculo cromático tradicional, siendo este un color complementario, secundario. También es importante que veamos que dentro del espectro del arco iris, diagramado por Isaac Newton, está después del tono índigo, siendo así el último color la frontera o extremo del espectro arco iris. El violeta está muy relacionado también con lo que sería la planta del mismo nombre, con las flores de las plantas violetas africanas, que precisamente tienen un color morado azulado que va muy bien de la mano para representar el efecto que tiene el violeta de dioxazina a la hora de pintar con él en acuarela. También, dado que es un color que se populariza hacia finales del siglo XIX e inicios del XX y que tiene una relación con la flor violeta africana, pues el nombre Violeta se volvió también así un nombre de mujer muy conocido o muy popular para esa época, y todas sus variantes como puede ser Violet o Viola. En la actualidad también es utilizado el nombre Violeta como un nombre de mujer y puedes encontrar otras variantes, por ejemplo en inglés Viola. En el arte, el color morado llegó a ser un color muy distintivo de los impresionistas, que no solamente lo utilizaron, sino que también lo emplearon para reemplazar los tonos negro y gris oscuro para las sombras. Es decir, los impresionistas pintaron sus sombras en color morado. En la parte curiosa o mística del ADN del color violeta, tenemos que recordar que precisamente es la frontera del espectro arcoíris, es decir, que es el límite hasta donde llega el desglose de tonos que puede captar la vista humana, porque más allá viene la zona ultravioleta, por el latín, que significa ir más allá de este color. Esto significa, por ejemplo, que en la zona ultravioleta la mente humana no puede decodificar la información. Sí lo pueden hacer algunas especies como insectos y mariposas que se guían por la franja ultravioleta, por lo que pueden captar en este espectro para lo que es el apareamiento y encontrar alimento, pero para el ser humano todavía la mente humana no puede captar lo que está en la franja ultravioleta. Así que simbólicamente este tono se relaciona con el límite de la sabiduría del conocimiento, de todo lo que puede la mente humana aprender. También, como hemos mencionado, como los impresionistas lo utilizaban hasta para pintar las sombras, reemplazando así a los tradicionales tonos oscuros, se habló de un fenómeno de la violetamanía. De hecho, grandes maestros clásicos como Monet les gustaba tanto el color violeta que decían que había descubierto él el color de la atmósfera, el color del aire fresco, y decía que por supuesto era color violeta. Y en lo personal, a la hora de pintar con el violeta dioxazina en acuarela, es uno de mis colores favoritos. Y es que realmente es todo un fenómeno verlo, cómo sale del tubo con una masa muy oscura. Uno no sabe qué color va a producir, pero realmente se va diluyendo de un morado muy intenso hasta lograr una suave capa violeta azulada. Es como tener dos colores en uno. De hecho, mi padre, que también era un acuarelista como yo, pues me recomendaba siempre pintar las sombras en color morado. Todavía no sabía que era una técnica que utilizaban los impresionistas, pero emplear esta idea
de oscurecer también, de teñir a partir del violeta dioxazina, es un consejo creativo que me conecta mucho con lo que fue la obra de mi papá y lo empleo. También te lo aconsejo si tú no quieres directamente pintar las sombras en morado, lo puedes mezclar con otras tonalidades y darás a las zonas donde se refleja la luz sobre la superficie un halo morado sin ser necesariamente del todo de este color. De hecho, a mí me gusta emplear las sombras directamente también en color morado. De niña me encantaba este color, así que mi obra también tiene mucho de violeta manía. Y recientemente lo he empleado para pintar temáticas de la naturaleza marina, de la naturaleza debajo del mar, de las profundidades, porque viene muy bien para dar esta idea de un color intenso, profundo, pero que se diluya muy suavemente en violeta. Hemos visto la decodificación de 3 colores en acuarela. No son estrictamente los colores complementarios tradicionales, el verde y el morado lo son, pero hemos reemplazado el naranja por el rosado madre, que ya hemos conocido su fascinante historia. Y si lo observas, estos 3 colores en conjunto son ideales para pintar flores, naturaleza, elementos abstractos, lo que se te ocurra. Y hemos también descubierto cómo es este proceso de entender el ADN que hay detrás de cada pincelada que da un artista. Con el verde esmeralda comprendimos que una fórmula de un color puede ser mejorada hasta encontrar la mejor base para los artistas. Con el rosado madre conocimos de una fórmula o receta secreta exclusiva de un fabricante, pero que nos da un color sensacional. Y a través del violeta de dioxazina descubrimos que los tintes tanto naturales como sintéticos, que serán luego la base para los colores en el arte, pueden ser también el producto del azar o de la suerte. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Si te ha gustado todo lo que hemos conversado, regálanos un me gusta. Esto nos va a ayudar a llegar a muchas más personas. Déjanos tu comentario y no dudes en suscribirte. Estamos armando nuestra comunidad y solo nos faltas tú. Quédate pendiente a todo lo demás que vamos a seguir trayendo en acuarela. En Tiempo de Arte vamos a traer lo que ha sido la pintura de un curioso cangrejito, tanto en pastel como en acuarela. Seguiremos también con mucha más información. Iremos a buscar secretos y poderes en el arte y también más arquitectura del futuro, sin dejar de analizar libros y películas. Soy Melissa Guardia. Este es el canal de Melissa G en Acuarela. Quiero agradecerte haber estado con nosotros y te mando un fuerte abrazo en acuarela. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.